La palabra falacia proviene del latín fallacia, que significa engaño. Vamos a definir a las falacias como aquellos razonamientos incorrectos, engañosos o inválidos, es decir, prácticamente una mentira, disfrazados o ocultos en un argumento válido, con la intención de persuadir o convencer a los demás. Características de las falacias. Estas son de forma lógica, pero tienen errores en el razonamiento, contradicen la evidencia, son confusas, impiden o retrasan la discusión, se cometen inocentemente o con el fin de engañar a los demás, son deductivamente inválidos o muy débiles, se caracterizan por ser una violación al buen razonamiento y se usa en la vida cotidiana. Las falacias se clasifican en dos, en formales y no formales. Las formales son aquellos razonamientos inválidos, pero que tienen una estructura lógica que las hace parecer correctas, mientras que las no formales son aquellos razonamientos en las cuales las premisas no aportan lo adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Estas se dividen en falacias de atinencia y de ambigüedad. Falacias no formales. Las falacias de abstinencia. Estas se producen cuando en el razonamiento no hay una conexión lógica entre las premisas y la conclusión, pero la vinculación existente es psicológica. Falacias de ambigüedad. Estas utilizan el lenguaje expresivo como informativo. Las falacias de ambigüedad son palabras y expresiones que bajo un mismo argumento poseen más de un sentido o varios significados. Y aquí hay un ejemplo que dice, los hombres son seres inteligentes, las mujeres no son hombres, por lo tanto las mujeres no son seres inteligentes. Esto quiere entender que las mujeres no pueden ser inteligentes ya que no son hombres. Dentro de las falacias de atenencia tenemos el argumento a la fuerza, que no es más que la apelación o la amenaza al uso de la fuerza para provocar la aceptación de una conclusión. Un ejemplo de esto puede ser la frase, lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. Después tenemos el argumento dirigido o ofensivo al hombre. Este se comete cuando en vez de tratar de refutar la verdad de lo que se afirma, se ataca a la persona que emite el argumento, incluso llegando a desprestigiarla. Un ejemplo de esto puede ser el matrimonio igualitario, donde se acusa a la persona de no ser honesto con su sexualidad simplemente por apoyar esta moción. Por último tenemos el argumento de la ignorancia. Este se comete cuando se afirma que una proposición es verdadera simplemente porque no se puede demostrar lo contrario. Se basa en la ignorancia y no en el conocimiento. Un ejemplo de esto son los fantasmas, donde una persona trata de persuadir a otra de que existen simplemente porque no puede demostrar lo contrario. El primero, llamado a la piedad, consiste en apelar a la piedad para lograr convencer cuando se carece de argumentos. Por ejemplo, en el alcoholímetro la persona trata de manipular los sentimientos del policía para que no lo multe. Lo mismo sucede cuando te pasa un semáforo en rojo. El segundo, que es el argumento al pueblo, consiste en afirmar que algo es cierto basándose en la opinión de la gente. Por ejemplo, dicen que el chocolate es bueno porque a todas las personas les gusta. O que una película es buena porque todas las personas van al cine. Tercero, apelación a la verdad. Consiste en apelar al respeto o aludir al prestigio de la autoridad para respaldar un argumento. En el ejemplo, el señor menciona que como Nobel de Literatura recomienda el vino para la caspa, lo cual es falso. Falacias de ambigüedad se encuentra la falacia de equívoco, que habla que solo cuando el que argumenta hace que una palabra o frase empleada en su argumentación tiene dos o más sentidos diferentes y parece que siempre tiene el mismo significado. Por ejemplo, la heroína es perjudicial para la salud, es una droga, Juliana es una heroína. Y por lo tanto Juliana es perjudicial para la salud. Esta es una conclusión errónea. La anfibología trata cuando se utilizan frases con distintas interpretaciones y se crea confusión al no saber cuál de esas se intenta transmitir. Por ejemplo, Napoleón está tomando malta. No sabemos si es el punto estratégico o la bebida. Por último, la de acento. Esta consiste en que a partir del acento que se utilice al expresar la argumentación, tiene diferentes interpretaciones, dejando a la ambigüedad lo que realmente se quiere decir. Por ejemplo, no es tan fácil vivir como morir sin dolor y no es tan fácil vivir como morir. Composición. Esto es una falsa generalización, pues se le atribuyen las cualidades de las partes de un todo al todo en su conjunto. Por ejemplo, si una copa de vino es provechosa, una botella es aún mejor. Por otra parte, la de división consiste en hacer creer que lo que es verdadero para el conjunto lo es para cualquiera de sus partes. Por ejemplo, este hotel fue carísimo construirlo. Supongo que cada una de las cosas en él deben serlo. Por ejemplo, esta toalla. Esta es una conclusión. ¿Cómo evitar las falacias? Ahora sabemos que las falacias son argumentos inválidos o incorrectos, pero que parecen válidos y correctos. Entonces, además de los puntos aquí mencionados, debemos pensar cuidadosamente acerca de lo que queremos decir, identificar nuestros argumentos y basarlos en el conocimiento, evitando conclusiones apresuradas, elementos erróneos
y estando dispuestos a escuchar a la oposición, es decir, los contraargumentos, logrando así construir una sola idea o razonamiento concreto y correcto basado en la lógica.